Véngase para acá. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Estoy complementando el equipo de presidencia. Recuerden que hace muchísimos años había una Secretaría de la Presidencia, ¿se acuerdan? Todo eso se fue disminuyendo. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, compacta la presidencia de la República, desaparece el Estado Mayor Presidencial y nosotros estamos también reorganizando algunas de las áreas de la presidencia de la República. Anuncié recientemente al jefe de oficina, Lázaro Cárdenas, anuncié recientemente a Carlos Augusto Morales como secretario particular y va a haber otras 4 áreas en presidencia. Coordinación de asesores, que todavía estamos por presentarla posteriormente, y la coordinación de comunicación social, que también estamos por presentarla posteriormente. Y son 2 áreas, una que ya existe y un área que estamos reorganizando. Entonces, al ministro Arturo Saldívar, que ustedes lo conocen, que es pues un abogado constitucionalista, egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la UNAM y recientemente presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene un currículum muy, muy extenso. Él va a ocupar el cargo dentro de presidencia como coordinador de política y gobierno, que es un área que existe actualmente. Él nos va a ayudar mucho porque además le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del Poder Judicial, obviamente con la autonomía que eso significa, pero es importante el seguimiento porque desde el Ejecutivo hay una serie de áreas indispensables que hay que cumplir. Recuerden que son 18 reformas constitucionales y otras reformas que en su momento vamos a plantear y que es indispensable pues darle todo el seguimiento. Y evidentemente va a estar trabajando en coordinación con el jefe de oficina, con la secretaria de Gobernación, evidentemente, y con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Leti Ramírez, cuya actual secretaria de Educación Pública, compañera del movimiento desde hace muchísimos años, le he pedido a ella, y estoy muy contenta de que me haya aceptado, ser la coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social. Ella va a incorporar varias áreas de presidencia que existen ahora, desde logística, ayudantía, todo lo que tiene que ver dentro de la propia presidencia, pero además atención ciudadana, donde ella ya estuvo, y va a ayudar al jefe de oficina al seguimiento de los proyectos estratégicos y toda la atención y coordinación de participación ciudadana, que es pues muy importante desde la Presidencia de la República. Entonces, pues estoy contentísima de que haya aceptado. Y por supuesto, Carlos Augusto Morales, que él ya fue secretario particular de la Jefatura de Gobierno y actualmente me ayudó muchísimo en su momento con César Yáñez a toda la agenda de la campaña y ahora pues ya está trabajando en muchísimos temas indispensables desde la Secretaría particular. Entonces, pues le voy a dar la palabra al ministro Saldívar y luego a Leti Ramírez. Y después quiero presentarles algo de las mañaneras, ya hablando de Presidencia de la República. Adelante, ministro, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Quiero agradecer enormemente a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, primero haberme invitado a coordinar los diálogos por la transformación en el eje de justicia y ahora este nombramiento que me honra, me emociona y me compromete. Es para mí un privilegio de vida poder acompañar como parte de su equipo a la primera presidenta de México, una mujer comprometida, sensible, brillante, científica, cercana a la gente
y que seguramente durante su gobierno tendremos años de prosperidad compartida, de seguridad, de salud, de educación, y México llegará con mucho vigor a construir el segundo piso de la transformación. No tenga duda, Presidenta, que pondré todo mi empeño, trabajo y dedicación para servirla y servir en su proyecto, y a través de eso servir de la mejor manera al pueblo de México. La Presidenta me ha instruido para que me coordine con el jefe de la oficina de la Presidencia, con la secretaria de Gobernación y con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, quienes entrarán a ejercer sus cargos el 1 de octubre, para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima administración, de manera muy particular la reforma judicial, que requiere una instrumentación y un seguimiento muy intenso, también para las iniciativas que ya están presentadas, pero de manera muy destacadas las que se van a ir presentando una vez que la Presidenta tome protesta y empiece a ejercer propiamente su cargo. Trabajaré con tesón, con lealtad a México, con lealtad a la Presidencia, en coordinación con mis compañeras y compañeros, y estoy seguro de que podremos dar resultados que sean palpables y medibles en la vida de las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Ya tardes, ¿eh? Buenas tardes a todas y a todos. Ser parte de un movimiento de transformación que pone por delante el bienestar de todas y todos los ciudadanos, pero principalmente a los que más lo necesitan, es un orgullo y una gran responsabilidad. Gracias, virtual presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por darme la oportunidad de seguir participando en esta gran revolución de las conciencias, una revolución histórica y pacífica. Mi función será trabajar en equipo, coordinarme con el jefe de la oficina, de la Presidencia, con el secretario técnico. ¿Para qué? Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos presidenciales, apoyar a la Presidenta en todos los temas que tengan que ver de funcionamiento, de ayudantía, logística y sobre todo el contacto con el pueblo, la atención a los ciudadanos, el ver que esa es una de nuestras principales funciones como servidores públicos. Ser parte del equipo de la próxima Presidenta de México, la primera mujer Presidenta de la República, es un gran compromiso, el cual asumo con alegría y convicción para poner siempre por delante el bienestar del pueblo. Permítanme, en estos momentos, dar también las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de casi 30 años me ha enseñado que cuando se trabaja por el bien del pueblo, ninguna tarea es imposible. Gracias, maestro. Gracias, presidente. Es un honor estar con Obrador y será un honor estar con Claudia hoy y servir a México. Muchas gracias. Bueno, solamente agradecer a nuestra virtual presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum, su confianza, decirle, como ya le he dicho, que la vamos a acompañar con todo nuestro talento y todo nuestro esfuerzo en esta gran tarea de camino al segundo piso de la Cuarta Transformación para el pueblo de México. Gracias, Presidenta. Pues este es el equipo de presidencia. Les comento de una vez, no pudo estar aquí, pero Carlos Torres, que hoy es secretario técnico, se queda también dentro de la presidencia. Y como les repito, se unifican distintas áreas para poder trabajar al servicio del pueblo, de la gente. Bueno, ahora les voy a enseñar una encuesta de las mañaneras. Esta es una encuesta que hicimos con un equipo propio que hace encuestas desde hace mucho tiempo. En su momento trabajamos juntos en la jefatura de gobierno y ahora
trabajó con nosotros en la campaña de manera interna, y con ellos hicimos esta encuesta. Es a 1,200 personas a nivel nacional. Miren nada más la aprobación del presidente López Obrador, 83%. Adelante. Adelante. Este es de, perdón, me pusieron una encuesta de Mendoza y Blanco, ¿no? No la interna. Pero bueno, esta es una encuesta, ya que la pusieron, ya déjenla. Esta es una encuesta de Mendoza y Blanco que nos pasaron, aprovechamos de una vez para presentarla, después vemos las mañaneras. A ver, primero la de Mendoza y Blanco, por favor. Ahí está. Es 83% de aprobación para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Este es un seguimiento que ellos han dado a la aprobación del presidente. Está en su nivel más alto, equivalente a febrero del 2023. Adelante. Bueno, este es por edad. Y por género. Ahora sí vamos a la mañanera. Esta sí la hicimos nosotros, con un equipo interno. Entonces, la pregunta es, pensando en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿cada cuánto le gustaría que la presidenta realice conferencias informativas? Diario, 33.1%. 2 veces por semana, 25.9%. Una vez por semana, 28.2%, y después, pues ya es muy poco. Ahora sí, la que sigue. Si la presidenta Claudia Sheinbaum informa todos los días, ¿a qué hora le gustaría que fuera esta conferencia? A ver, Paulina, vamos a hacer una encuesta a todos los compañeros y compañeras. Le toca, vamos, terminando esta conferencia, hacemos unos papelitos, una urna, y les ponemos a qué horas les gustaría que fuera la mañanera, la vespertina, la nochera. Bueno, entonces, a la población en general, al pueblo de México, hay que preguntarle a Juan Carlos si fue mayores de 18 años los encuestados, a ver si nos dice. Entonces, entre 7 y 9 de la mañana, 45.1%. Entre 9 y 11 de la mañana, 11.6%. A mediodía, entre 12 y 2 de la tarde, 6%. Por la tarde, entre 4 y 6 p.m., 8%. Y por la noche, entre las 8 y 10 de la noche, 29.3%. Después vemos la opinión de nuestros compañeros, todos mayores de edad, mayores de 18 y más años. Adelante. Para usted, ¿cuál es el tema más importante que debe tratar Claudia Sheinbaum en sus conferencias informativas? Seguridad, 33%. Salud, 16%, 15.9%. Economía, 12.3%. Educación, 11.2%. Programas sociales, 6.4%. Obras de infraestructura, 3.8%. Protección civil, 3%. Temas políticos relevantes, 1.7%. Adelante. ¿Qué tipo de información le gustaría que se den en las conferencias de la presidenta? Información sobre la situación del país, 36.2%. Avance de acciones y proyectos de gobierno, 22.9%. Preguntas ciudadanas, 15.7%. Información de los gobiernos estatales, 7.3%. Preguntas y respuestas de los medios de comunicación, 6.4%. Opiniones y posturas sobre temas políticos, 2.4%. Eso no quiere decir que así vaya a ser, solo estamos dando el resultado de la encuesta. Creo que ya era la última, ¿verdad? Hay algunas otras, pero... ¿Hay otra? ¿Hay otra?
Además del contenido informativo, me puede mencionar 2 temas que considere que debe tener la conferencia informativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Contenido educativo y científico, 61.8%. Sección de tradición y cultura, 32.5%. Historia, 21%. Música, arte y entretenimiento, 18.2%. Ninguna debe ser solo contenido informativo, 7.7%, y otro, 4.5%. Entonces, quedamos que terminando esta conferencia hacemos una encuesta a nuestros compañeros y la presentamos, si no mañana, en la próxima conferencia, para ver cuál es el resultado. Pues esta sería la información, y ahora sí vamos a las preguntas que... sí, quiero... Gracias, Leti. Ya ven por qué. No sé dónde quedó lo de Chapultepec, Pau. Creo que lo dejé por ahí. Sí, en el mismo cargo que cumple 2 funciones, sociales y la Secretaría Técnica. Por ahí estaba. Aquí está. Bueno, hoy se presentó el proyecto de Chapultepec en la mañanera. Me dio mucho gusto porque, como saben, nos tocó iniciar este proyecto junto con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y Gabriel Orozco. Y se presentó este video, realmente es un trabajo extraordinario. Y quisiera plantearles el agradecimiento a varios compañeros y compañeras que participaron del gobierno de la ciudad. Cuando salgo del gobierno de la ciudad, eso fue en junio del 2023, de todas maneras se quedaron pues prácticamente todo el equipo de gobierno bajo el liderazgo de Martí Batres, y quisiera hacer un reconocimiento a todos ellos. Entonces, en primer lugar, de la Secretaría de Medio Ambiente, a su secretaria, a la doctora Marina Robles, que ella desarrolló varias de las acciones y todo el trabajo ambiental, tanto de saneamientos de distintos lugares como de construcción también. Mónica Pacheco, que es la directora del Bosque de Chapultepec, y Rafael Obregón, que es el director general de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. Y de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva, su secretario, que ahora va a ser secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que prácticamente llevó todas las obras de infraestructura que se hicieron. Ana Laura Martínez, que fue quien le dio seguimiento a todo el trabajo, a Juan Carlos Fuentes, a Tania Carro, a Erika Santillán, a Luis Deyá, que también participó, a Francisco Muñoz, también a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, y también pues obviamente a Gabriel Orozco, que estuvo en el proyecto. Entonces, pues aprovecho para dar ese agradecimiento a todo el equipo del Gobierno de la Ciudad de México, que realmente hizo un trabajo extraordinario. Ahora que esté listo el cablebús, a ver si vamos, para que desde las alturas veamos todo el trabajo extraordinario que se hizo. Bueno, esa es la información, y ahora sí vamos a las preguntas, que no sé dónde quedaron la lista, que ahora ya cambiamos. Carlos Navarro. Buenos días a todas y todos. Doctora, ¿estas coordinaciones nuevas implicarían más gasto corriente, menos gasto corriente? ¿Cómo se atendería Es el tema del prácticamente el presupuesto? mismo, solo estamos reorganizando la oficina de la presidencia. Hay varias áreas que dependen de algunas y las estamos reorganizando, pero es prácticamente el mismo gasto, o el mismo gasto, digamos. Con la coordinación del ministro Saldívar, que va a darle seguimiento a las reformas constitucionales, de mayor a menor, ¿cuáles son las prioridades de estas reformas constitucionales, doctora? Bueno, ustedes saben, y él le ha estado dando seguimiento con el equipo de diputados, diputadas, senadores, senadoras, con Ernestina Godoy, la reforma judicial, que es muy importante, y pues con su experiencia evidentemente
se están retomando varias de los planteamientos que se han hecho en estas mesas de trabajo. Evidentemente la decisión es de los legisladores, pero pues hay un seguimiento que estamos dando a la reforma judicial. Todas las reformas de los programas sociales, y vienen una serie de leyes asociadas a estas reformas también, que las vamos a presentar en su momento. Y por otro lado, algunas que vamos a presentar. Las platicamos el otro día, las reformas constitucionales que tienen que ver con la perspectiva de género, con las mujeres, y algunas otras que vamos a presentar en su momento. Preguntarle si estos resultados de la encuesta que presenta serán vinculantes o nada más es mero ejemplo. Estamos trabajando en cómo vamos a tener nuestra información diaria. Esa era una decisión que ya había tomado. El horario, pues estamos tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía, y también la forma en que va a ser la comunicación, porque evidentemente pues tiene que haber cambios al esquema de cómo se presenta la mañanera del presidente. La mañanera pues es la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también se ha convertido en cierta manera en la mañanera del pueblo de México, porque hay una apropiación de nuestro pueblo de la información que se da ahí y la gente está esperando esa información. Hay también quienes no están de acuerdo con la mañanera y el presidente pues es el presidente, tiene su forma, su estilo propio, y nosotros generaremos un esquema también de información y de otros esquemas de información también importantes, pero con una conferencia de prensa diaria vinculada con algunas otras áreas, y por eso es importante la opinión de la ciudadanía. Al definir un posible esquema de estas conferencias matutinas, ¿usted ya podría definir si vive o no en Palacio Nacional? También estamos definiendo eso. Tiene sus virtudes, digamos, vivir en Palacio, sus ventajas. Desde que estás, si tenemos pues la reunión de las 6 de la mañana del Gabinete de Seguridad, pues evidentemente no tienes que moverte, estás ahí mismo. Es decir, el espacio donde vives es el mismo lugar en donde se desarrolla una buena parte de tu trabajo. En términos prácticos, y también tiene su función el vivir en Palacio. Entonces estamos todavía pues platicando con, obviamente, mi esposo este tema, y ya lo estamos definiendo pronto. ¿Quién más? Camila Ayala del CEO. Buenas tardes a todos. Doctora, preguntarle si este nombramiento que da con el maestro Arturo Saldívar, pues también tiene que ver con una reorganización de la administración pública, ¿no? Y si también estarían buscando que Petróleos Mexicanos y CFE, la Comisión Federal de Electricidad, pues pasen a la Secretaría de Energía. ¿Estarían viendo esto en una serie de reformas más adelante? Actualmente su cabeza de sector formal es la Secretaría de Energía. El secretario de Energía es parte de los consejos de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Secretaría de Energía pues es, digamos, la cabeza de sector. Hay una reforma constitucional planteada por el presidente, porque en la reforma del 2013 se convirtieron, en vez de organismos descentralizados, en lo que llaman empresas productivas del Estado. La reforma que plantea el presidente es convertirlas en empresas públicas del Estado mexicano, que es distinto. La visión de empresas productivas es exclusivamente su productividad y su competencia con el sector privado. Empresas públicas es que recuperan su función esencial de visión del sector energético como potencial del desarrollo nacional. Entonces, está por definirse esa reforma constitucional, también dentro de las 18 reformas. El otro día vi también en las redes sociales que decían, porque yo comenté que en los organismos autónomos sus funciones pasarían a las secretarías, y leí que en las redes sociales decían, entonces el INE va a ser función de Secretaría de Gobernación. No, en ese caso no. El INE sigue siendo ahí sí un organismo autónomo. En la reforma que planteó el presidente
de la reforma electoral. Sigue siendo autónomo, cambia de nombre a no solamente electoral, sino electoral y de consultas, pero ahí sí tiene que mantener su autonomía, ahí no hay cambio. Pero entonces se confirmaría este nuevo funcionamiento para estas dos empresas, ¿no? Tiene que pasar la reforma constitucional, pero siguen siendo organismos ahí sí con su propia administración, eso no cambia, tiene que ser así, no podría ser de otra manera. Ahora, estamos planteando una reorganización del gobierno federal. Desde la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, la CECITI, hasta muchos de las delegaciones que el presidente no pudo desaparecer, sea que se desaparezcan o se hacen muy pequeñitas para nada más cubrir una función de representación en los estados y de reorganización de algunas áreas. Incluso el gasto que tiene que ver con el gobierno va a disminuir en el 2025 respecto al 2024, que ya no tiene nada que ver con lo que era en el 2018. Doctora, y también en la misma línea de preguntarle sobre petróleos mexicanos, ¿estarían también pues proyectando un apoyo por parte de Hacienda para su administración? Sabemos que, por ejemplo, en este 2024 Hacienda sí estipuló un monto de apoyo. ¿Estarían haciéndolo para 2025? Y también pues aclarando estos señalamientos que han dado algunos analistas, también entre pues medios de comunicación, ¿estarían contemplando un Pemex PROA? ¿Un Pemex qué? Pemex PROA. ¿Qué es PROA? Un tipo FOBAPROA, pero para Pemex. No, nada que ver con eso. Cuando presentemos a los titulares de Pemex y de CFE, pues si quieren ahí hablamos del sector energía. Y ya por último, hoy el Banco de México publicó una encuesta en materia de inversionistas al sector privado que señalaban pues que tenían temor hacia pues establecer inversiones y capitales. En ese sentido, ¿cómo ve pues estos señalamientos, ¿no?, de la IP? No he visto la encuesta, tendría que revisar la encuesta para opinar sobre ella. Lo que sí puedo decir es que de las visitas que hemos tenido, las reuniones que ha tenido Marcelo Ebrard como secretario de Economía, de lo que hemos platicado con la actual secretaria de Economía, con el secretario de Hacienda, hay un ánimo enorme por invertir en México, muy grande. Eso, los 40,000 millones de dólares que anunciamos el otro día de inversión, que hay una confusión de que si había 40,000 millones de pesos de inversión pública el año que entra, no, son más de 300,000 millones de pesos de inversión pública en infraestructura, solo en infraestructura, sin considerar programas sociales, educación, etcétera. Entonces, hay un ánimo que por lo menos en las listas que tiene el secretario de Economía son cerca de 40,000 millones de dólares de deseo de inversión en nuestro país. Gracias. ¿Quién sigue? Sandra Aguilar. Doctora, buenas tardes. Iniciaré por tocar evidentemente el tema de las mañaneras. Para nosotros como medios de comunicación que cubrimos esta fuente es muy importante pues saber qué es lo que viene para nosotros. Mi primera pregunta sería, evidentemente las mañaneras iniciaron con toda la intención de ser esa contraparte, de poder revertir todas estas mentiras que en algunos medios convencionales comenzaron desde el día 1 que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, si podemos acotarle o sumarle otro más de los motivos de estas mañaneras, definitivamente pues fue pues de alguna manera ¿por qué no decirlo así? Poner la agenda desde muy temprana hora de todo lo que se va a vivir en el día. Vamos a ponerlo de esta manera. En su mandato, una vez que inicie su administración, ¿cuál es el propósito que tendrían? No sé qué nombre vaya a ponerle, pues este tipo de conferencias que a lo que vemos se van a llevar a cabo pues
entendemos todos los días o al menos de lunes a viernes. El primer tema es informativo. Yo creo que además de las preguntas y este diálogo circular que ha establecido el presidente, la principal función de la mañanera es información, aparte del debate político que puede haber. Los medios de comunicación, sean los medios tradicionales, comerciales, o medios que tienen que ver con medios alternativos, son medios al final. Y es muy importante que a través, por lo menos de las redes sociales, haya una información directa del presidente de la República al pueblo de México. Y yo considero que eso es indispensable. El pueblo de México se conecta a la mañanera a través de una red social y escucha al presidente, en este caso será la presidenta, y a su gabinete dar información. Tanto información relevante del momento, de coyuntura, como puede ser el huracán Otis, o puede ser el huracán que afortunadamente no tuvo los impactos que iba a tener, toca en madera, en Quintana Roo. Desde esa información indispensable hasta otra información, el Tren Maya, Chapultepec, lo que hace el gobierno de la República, campañas particulares. Entonces, los medios cumplen una función. Puede ser criticable o no, pero son medios. Antes, cuando no había redes sociales, pues toda la comunicación era a través de la prensa escrita, de la televisión, del radio. Ahora pues hay una comunicación directa con el pueblo de México. Y esa es muy importante que se mantenga y que los medios alternativos sigan cumpliendo su función, y yo creo que los medios tradicionales, vamos a llamar comerciales, cumplen una función y a veces pues hay polémica con ellos y puede seguir habiendo polémica, pero la parte informativa es fundamental, ese vínculo directo. Agregaría a esta pregunta, el día de ayer aconteció un tema con un compañero de nosotros, precisamente en la mañanera, y solamente, no vamos a exponer nombre, no vamos a exponer medio, pero compartirle, doctora, que toda la información que nosotros nos llevamos precisamente de asistir pues a los eventos o a estas conferencias que usted brinda, pues es con toda la intención de entender cómo va a ser este segundo piso, y evidentemente ante esta información o ante todo esto que nosotros recopilamos, cuestionamos nuestra fuente, que es la fuente presidencial. Solamente pues acotar que en ningún momento ninguno de nosotros, al menos del tema en particular, lo hacemos con la intención de confrontar o de algún choque, sino todo lo contrario. Evidentemente solamente es constatar tal vez la información y entender este segundo piso. Acotarlo así porque pues lamentablemente se toma a mal algunas suposiciones o algunas preguntas que nosotros hacemos pues en esta fuente presidencial. Sí. Yo digo, cumplen su función. Evidentemente, cuando hay desinformación o cuando hay información falsa, pues hay que decirlo. En las redes y en los medios también. Y también, pues evidentemente, en algunos casos que ya conocemos, a veces se pasan en una opinión y no son, digámosle, objetivos, puede tener su… qué tanto se puede ser objetivo, pero por lo menos que pongan las dos posiciones. Y a veces pues hay medios que se van con una posición en contra nuestra. Entonces también los medios alternativos cumplen una función muy, muy importante. Entonces, pero yo creo que una fundamental pues es la comunicación directa, y esa hay que mantenerla, esa no puede cambiar. Finalmente, presidenta electa, como usted debe saber, somos de Tamaulipas. Evidentemente y recientemente ha visitado este estado. Usted conoce de los índices, o en el tema de los índices de seguridad, en efecto han ido a la baja, pero no podemos dejar pasar este tipo de sucesos, digámoslo así, extraordinarios, que se han evidenciado
en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Y me refiero al reciente caso pues de este presidente querido, ¿por qué no?, en las cámaras empresariales en Tamaulipas. Entendemos que ya ha sido atendido, se siguen estas líneas de investigación. Usted nos acaba de compartir una cifra, el 33% de información es lo que se quiere que se brinde en sus mañaneras, y en ese sentido preguntarle, evidentemente Tamaulipas es un estado con mucho crecimiento, es un estado que tiene atractivos proyectos de inversión que se van a continuar dando a lo largo de todo este año y en los próximos años más con el actual, con la actual administración a cargo de Américo Villarreal. En ese sentido, presidenta, preguntarle cómo será la relación más bien en este tema tan agudo que sigue pues atacando o que sigue estando presente en nuestra entidad. Bueno, primero, evidentemente, lamentamos el homicidio y tiene que llegarse en todos los casos, no puede haber impunidad. Por eso siempre he dicho que los dos grandes brazos de la política de seguridad y de otros temas, incluso en el caso de violencia contra las mujeres, es por un lado la atención a las causas y por el otro lado cero impunidad. Y hacia allá tenemos que seguir caminando. Entonces, nuestra política de seguridad, lo he dicho varias veces, son 4 ejes: atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, inteligencia y investigación y coordinación con los estados, con las distintas áreas de gobierno, con la Fiscalía y en su momento pues ya con el Poder Judicial. Agradezco. Pues a veces estoy ocupada en ese momento, atienden nuestros compañeros, no es que no haya tenido atención ni recibido la comunicación y lo que ella necesitaba. Ya vamos a ver si agendamos una reunión con ella. Cuando puedo, pues atiendo de manera directa y a veces pues no tenemos esa posibilidad de atender directamente. ¿De seguridad, no? No. Ella además tenía otra agenda también, otros temas que quería plantear con nosotros, temas de incorporación de algunas personas que han trabajado con ella dentro del gobierno y otros temas que las tomamos en cuenta siempre, porque muchos compañeros que nos ayudaron en la campaña, que han estado obviamente vinculados con sus perfiles, pues si tenemos la oportunidad de que participen con nosotros, siempre lo hacemos. Ha disminuido, siempre va a haber este debate. Un tema son los números, sobre todo cuando no hay cifra negra en homicidio, robo de vehículo, que nos muestra que en el caso de Tamaulipas hay disminución. De todas maneras, hay municipios particulares donde todavía hay mayor inseguridad y hay que atenderlos y hay que apoyar al gobernador. Entonces vamos a seguir trabajando, se ha avanzado y hay que avanzar más todavía en el caso de la seguridad en Tamaulipas y en otros lugares del país. Karina Vargas. Ajá. Buenas tardes, doctora. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Considerando lo que ha realizado, bueno, que quiere replicar algunas de las acciones hechas en la Ciudad de México y con el anuncio del CONACYT, ¿el INMujeres se plantea subir a secretaría? Sí, me habían preguntado ya. Es una propuesta que tiene el actual titular del Instituto de las Mujeres. De hecho, para elegir a quién será la titular del Instituto de las Mujeres hay un procedimiento de ley en donde la Junta de Gobierno propone una terna y la Presidenta de la República decide. No me he reunido con Nadine y algunas otras compañeras que están planteando este tema. Se puede analizar. Lo importante es que va a ser una prioridad para nosotros en el gobierno
las mujeres, evidentemente. No podría ser distinto con una presidenta mujer. En este sentido, ¿cuáles serían las acciones que realizaría ese instituto durante su administración? Hay una serie de planteamientos que hemos estado haciendo que tienen que ver con igualdad y al mismo tiempo con erradicar la violencia contra las mujeres. El instituto hoy tiene una participación más normativa, digamos, y de vínculo con institutos de las mujeres de otras áreas, etcétera. Yo creo que hay que trabajar con las distintas áreas de gobierno también a nivel territorial, educativo, que tenga que ver con el reconocimiento de las mujeres de sus derechos o de nuestros derechos. En la Ciudad de México, por ejemplo, hicimos la cartilla de derechos de las mujeres que repartimos en toda la ciudad, que tiene que ver con que las mujeres sepamos nuestros derechos. A veces, lamentablemente, la violencia parece algo normal cuando evidentemente no lo es. O parece algo normal que te paguen menos que lo que le pagan a un compañero que hace el mismo trabajo, cuando en realidad no lo es. Y las mujeres debemos defender nuestros derechos y el reconocimiento de ellos. Y el gobierno tiene que apoyar en todo sentido en ello, el legislativo, etcétera. Entonces, estamos pensando también en un trabajo más territorial vinculado con Secretaría de Educación, etcétera, que no solamente es lo que tradicionalmente sería el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, sino también la educación general a toda la sociedad, de que se erradica cualquier forma de discriminación, de clasismo, de racismo y de machismo. Gracias, doctora. Y para la próxima coordinadora, Leticia Ramírez, preguntarle ¿qué balance hace de la Secretaría que actualmente preside y cuáles serían las áreas de oportunidad a abordar por Mario Delgado? Sí, sí quiero. Gracias. Para la Secretaría de Educación Pública fue fundamental en el periodo que yo estuve, aunque desde el principio del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, es ver qué tipo de educación es la que estamos estableciendo y se planteó una reforma, un planteamiento de propuesta curricular que permitiera que los alumnos tuvieran otra forma de acercarse al conocimiento. Entonces, en términos estrictos, tuvimos la oportunidad de plantear esa reforma, con la consulta a miles y miles de maestros, padres de familia, y se implementó durante el ciclo escolar 23-24 esa nueva propuesta educativa, con la implementación de libros de texto gratuito que permitieran que pudiéramos mejorar esta relación de acercarnos al conocimiento. Fue fundamental, se tiene una evaluación, unas pláticas y reuniones que hemos tenido con directivos y con supervisores para ver qué nos falta, cómo fue, cómo le hicimos para trabajar durante este año. Entonces, por lo tanto, para el ciclo escolar 24-25, que empieza para los niños y las niñas, el 26 de agosto de este año empieza el nuevo ciclo escolar. Para los directivos, el 19 y el 20, y para los maestros, 21, 22 y 23. Ahí se estamos planteando qué se va a hacer en el siguiente ciclo. Y la intención es que podamos reconocer cuáles fueron los avances, cuáles fueron las limitaciones, y seguiremos implementando la nueva propuesta educativa con la nueva escuela mexicana. Quiero decirles que no solo fue eso, o sea, esto fue la parte educativa, pero tenemos todo lo que se hizo para el mejoramiento de la infraestructura educativa. Atender a 174,000 edificios no fue cualquier cosa, en la lógica de dar el recurso directamente a los padres de familia, en comités que pudieran determinar qué es lo que se necesitaba. No hubiéramos podido hacerlo si se organiza de otra manera. Si se organiza con instituciones o con organismos, no hubiéramos podido atender 174,000. La cantidad de becas para el bienestar Benito Juárez que se pudieron otorgar a nivel de educación media superior es universal a los alumnos y alumnas que estén en escuela pública presencial. Hubo becas para nivel superior y para nivel básico. Y ya lo sabemos, la presidenta ha dicho cómo vamos a hacer que haya beca universal para los alumnos de educación básica, iniciando con secundaria, después sería primaria, después preescolar. Pero esto se pudo demostrar que fue fundamental el apoyo para la población para poder llegar, a veces, tan solo llegar a la escuela.
Entonces, eso. Y el trabajo que se hizo con los maestros y las maestras para dignificar su labor docente. La campaña permanente durante tantos años en contra de las maestras y los maestros dejó un tejido social que no estaba completamente bien establecido. Había no una correcta relación entre muchos padres de familia y muchos maestros y maestras. Nosotros decimos, la tarea fundamental de la educación es la tarea que hace el docente. Reivindicamos, redignificamos y reconocemos, valoramos el trabajo de las maestras y los maestros durante todo este tiempo. Y empezando por su situación laboral. 960,000 basificaciones ante una situación irregular de contrato de trabajo es muchísimo. Esas son algunas de las funciones, pero se hicieron muchísimas más. Estamos satisfechos, sabemos que vamos avanzando. La nueva propuesta, la nueva Escuela Mexicana avanza. Hay muchos retos, hemos estado platicando con el nuevo secretario de Educación, con Mario Delgado, para poder ver dónde están las cosas que hay que mejorar. Lo más importante, decimos siempre, contar con toda la comunidad educativa. Incluye niñas, niños, jóvenes, adolescentes, que planteamos que lo más importante es que están en las escuelas. Incluye madres y padres de familia y un sinnúmero de dificultades que se tienen que atender, e incluye los maestros y las maestras. Las estrategias de prevención de adicciones, de fomento a la lectura y de vida saludable son fundamentales para interrelacionarlas con lo que está haciendo todo el gobierno, para tocar el tema de inseguridad, para tocar el tema de salud, de importancia y la importancia de leer. Y, con esto termino, lo más importante, cumplir uno de los objetivos fundamentales de la educación, y es que todos, los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes sean felices. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leti. Doctora, Arturo Pavón de Chapucero, usted en este contexto del cambio de gabinete de miembros, en cuestión de energía, específicamente Pemex, ¿ha tenido oportunidad de platicar algún acercamiento con el ingeniero Octavio Romero para tener un conocimiento mucho más amplio de lo que se está haciendo, y si en algún momento usted lo tendría contemplado, tal vez para apoyarla? Sí, ahora yo tengo un gran reconocimiento por el ingeniero Octavio Romero. Nos conocemos desde el gobierno de la ciudad, cuando el presidente fue jefe de gobierno. Él era oficial mayor, entonces me tocó a mí ser secretaria de Medio Ambiente, y fue un gobierno no solo especial en el sentido de que por primera vez se implementaron las políticas sociales, el programa de austeridad, etcétera, sino que además nos tocó vivir juntos el desafuero y muchos temas que nos impactaron, digamos, o que impactaron a la sociedad políticamente, y que se establece pues una relación de compañerismo muy amplia con todos los que estuvimos ahí. Hace poco estuvo aquí Raquel Sosa, que entonces era secretaria de Desarrollo Social, Leti, que entonces también estaba en Atención Ciudadana con el presidente, en fin, hay mucho cariño con todos los que participamos en aquel gabinete y que nos quedamos además trabajando políticamente y transformando nuestro país. Octavio ha hecho un trabajo excepcional al frente de Pemex, porque hablan del endeudamiento de Pemex. No solamente disminuyó el endeudamiento en estos 6 años, sino que además aumentó la producción en un Pemex que dejaron pues saqueado prácticamente. Entonces se ha recuperado. Entonces hemos platicado mucho con él los retos de Pemex, y estamos decidiendo, bueno, quién encabezaría Pemex, CFE, y trabajarían con Luz Helena González, y también pues el trabajo del propio Octavio y todo su equipo, que los conocemos bien. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es la opinión que tiene usted acerca del papel de la OEA ahora con el conflicto en Venezuela. Bueno, la OEA en general, y desde hace años, y particularmente con Cuba en su momento, ha tenido un papel más de intervencionismo que de coordinación de los países de América Latina y el Caribe, y de América. Ayer decían que cómo era posible que no hubieran aprobado
un llamado a Venezuela y coincido con el presidente. ¿Por qué la OEA no habla en otros casos? Y en este caso sí. Entonces, incluso su actual, no sé si es presidente, secretario general, pues también tuvo un momento muy, digamos, no bueno con el canciller Marcelo Ebrard en su momento, que tenía que estar opinando sobre temas particulares. Entonces, yo creo que el fondo es el tema de Venezuela, ¿no? Y me parece yo dije en su momento, ¿no? Hace unos días, el resultado que había dado el Consejo Electoral de Venezuela, pero que era muy importante que se transparentara el resultado de la elección, para bien de todos y de todas, particularmente de los y las venezolanas, pero que lo más importante es la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Y ahora pues hay una opinión por todos lados, previo incluso, y no pasa en otros casos. Entonces habría que preguntarse por qué, y me parece muy bien que el presidente, como siempre, escuché la mañanera que va a hablar con Petro, con Lula, que también juegan un papel muy importante, y que en todo caso pues apoyen, pero finalmente es la democracia, porque no es quién ganó, ¿no? Porque ya es la opinión intervencionista que dicen que ganó la oposición en Venezuela. ¿Con base en qué? Entonces es muy importante, primero, la autodeterminación de los pueblos, y particularmente en este caso de Venezuela, y que sea muy claro para todos los venezolanos cómo se resolvió, y creo que hay una instancia como es aquí el Tribunal Electoral, que no recuerdo el nombre en el caso de Venezuela, que también pues tiene que dar la última palabra, ¿no? Y esta última sería, si es posible que me pudiera contestar el exministro Arturo Saldívar, acerca de que, bueno, ya Guadalupe Tadei, la consejera presidente, ha dicho que se ciñe institucionalmente a lo que dice la Constitución. Ya nada más sería de aquí al 23, me parece, donde ya se daría la confrontación con los demás consejeros y se sabría cuál sería la decisión final, que al parecer sí le estaría dando la mayoría a Morena. En este caso, si tuviera usted enfrente a los consejeros que van a decidir, ¿qué les diría? Me parece que la Constitución es muy clara. Las reglas del juego estaban del conocimiento de todas y de todos antes de iniciar el proceso electoral. Son las reglas que se han aplicado desde 96. En 2000 se reformó la Constitución, en 2007 también. Se reformaron las coaliciones y no se tocó el tema del límite a la sobrerepresentación. Así ha venido ocurriendo, así ocurrió en 2018, de tal suerte que lo único que nosotros pedimos es que se cumpla la Constitución, se respete la Constitución. Se está hablando de que se tiene que interpretar la Constitución en cuanto a su espíritu. Cuando hay una regla, y en este caso hay una regla, que además es una regla que impone una limitación a un derecho político electoral de los partidos, que no pueden superar el 8%, esa regla es de aplicación estricta. Cuando hay una regla y es de aplicación estricta, no cabe otro método interpretativo. La regla está en la Constitución, el constituyente así lo quiso, así pusieron las reglas el PRI y el PAN. El presidente López Obrador presentó plan A, plan B, plan C, ninguno les gustó, ahora son sus propias reglas. Lo único que nosotros vamos a pedir y estamos pidiendo es que se respete la Constitución. El sentido, el espíritu y el texto expreso de la Constitución no da lugar a dudas. Tan es así que una buena parte de los opinólogos y los consejeros del INE en su momento opinaron que no estaban de acuerdo con la regla, pero que se requería una reforma constitucional. Creo que no hay duda, yo tengo confianza en que el INE cumplirá
su trabajo, no decían que el INE no se toca y que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, también hará el trabajo que le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias y felicidades, Leti, felicidades. A ver, algunas más para, a ver, precisión acá. Rapidísimo, doctora. Con estos resultados que nos presenta de la encuesta, lo que sí podemos decir, y con lo que usted hizo favor de explicarnos, es de que, a reserva de que se defina el formato y el horario, usted sí encabezará conferencias matutinas o conferencias diarias. Conferencias diarias. Sí, habrá todo. Sí, sí. Doctora, de la resistencia, doctora. A ver, acá, vamos por acá primero. Y, ajá. Sí, en el caso la Consejería Jurídica tiene sus funciones y va a seguir cumpliendo sus funciones. Las labores que desempeñan las personas que están en presidencia son de apoyo siempre, a la Presidenta de la República en este caso y a las distintas secretarías. Entonces, en el caso de la coordinación política y de gobierno, que ya existía desde hace mucho tiempo, existe actualmente, pues esa es la función, apoyar a la presidenta y apoyar a las distintas áreas del gobierno. Y particularmente, como vienen varias reformas constitucionales, lo que tenga que ver con el Ejecutivo, pues darle seguimiento. Y en el caso de Leti, no es que Leti vaya a cumplir las labores de Daniel, sino que ella va a coordinar distintas áreas del gobierno, en coordinación obviamente con la Secretaría particular, el jefe de oficina del gobierno, un área muy importante de atención ciudadana que ella conoce muy bien, pero que va más allá pues de las propias tareas, digamos, que tienen que ver con la presidenta, sino con todo el gobierno. Doctora, preguntarle, por ejemplo, primero mencionar que creo que hay una generación de comunicadores jóvenes, yo vengo de Aguascalientes, somos de la Resistencia, Chava Ramírez, hay una generación de comunicadores jóvenes que creemos que las mañaneras son un ejercicio inédito de transparencia y de rendición de cuentas. Se da uno cuenta en la calle, cuando los abuelitos te abordan y te dicen, yo veo la mañanera todos los días, entonces creo que eso debe de continuar y sería bueno también conocer bajo qué condiciones. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Por ejemplo, en Aguascalientes, que gobierna la oposición, durante muchos años tiene prácticamente documentado. Existían incluso en el Congreso Federal llamados brokers, gente que iba al Congreso Federal para gestionar recursos para sus estados o para sus municipios. Ellos cobraban un moche, se quedaban con una parte, con un porcentaje, y pues cuando llega este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le cortan esa llave a esos actos de corrupción y pegan el grito en el cielo los gobiernos locales, sobre todo los de oposición, y dicen, es que el gobierno ya no nos da dinero, ¿no? El gobierno federal ya no nos da dinero. Cuando las cosas fallan en los gobiernos locales, la culpa es del gobierno federal. Cuando las cosas van bien, pues ellos sí se cuelgan la medalla. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cómo va a ser la relación de usted con los gobernadores de los estados, sobre todo los que son de oposición? ¿Cómo va a ser esa relación? Y la otra, ¿cuál es la estrategia de comunicación que se tiene hacia el pueblo, en el sentido de que, por ejemplo, en los estados donde gobierna la oposición, tienen muy controlados a los medios de comunicación? Por ejemplo, en Aguascalientes, que durante mucho tiempo se tuvo un relativo progreso económico y una relativa paz social, hoy está sucediendo todo lo contrario. Y cuando sucede lo contrario, ahora sí le echan la culpa al gobierno federal. Ahora que se están yendo las inversiones, dicen que es por el cambio de gobierno. Ahora que está comenzando a detonarse una inseguridad nunca antes vista en Aguascalientes, dicen que es por el cambio de gobierno y movilizan a todo su aparato de medios de comunicación convencionales, radios, periódicos, prensa escrita, para tratar de engañar a la opinión pública. ¿Hay alguna estrategia de comunicación para tener esa cercanía con el pueblo y poder estar informando, como por ejemplo estas cartillas sobre derechos de las mujeres que se tenían aquí o que se tienen en la Ciudad de México? Gracias. Sí. A ver, primero sobre el tema de los moches en el Poder Judicial, eso se acabó y no va a regresar. A mí me tocó cuando fui jefa delegacional de Tlalpan, que querías un proyecto municipal y tenías que hacer una cola tremenda.
en la Cámara de Diputados y también incluso en la Asamblea o en el Congreso de la Ciudad de México. Y ahí te orientaban si es que estaban de acuerdo los presidentes municipales de que qué empresa iba a hacer la obra, de que eso se acabó. En el caso, recuerdo de cuando estuve en Tlalpan, nosotros lo que tomamos la decisión éramos 5 jefes delegacionales de Morena, que todo lo íbamos a tratar directamente con la Rocío Nale, era la coordinadora parlamentaria. Y en la negociación ya directa entre los grupos parlamentarios se determinaba qué porcentaje le tocaba a cada municipio. Pero era un horror aquello que pasaba. Y en el gobierno con Mancera se descompuso el Congreso de una manera terrible. Entonces, esa práctica de los moches en el Poder Judicial, si sigue en algún estado de la República, pues tiene que desaparecer, porque el recurso es del pueblo de México, no es de nadie más. Y hay reglas para establecer cuánto le toca a cada municipio y cuánto le toca a cada estado de la República, que son reglas de coordinación fiscal. Y lo que ha hecho el presidente, que va a ser una política que nosotros vamos a seguir, es proyectos específicos. Entonces, la próxima semana voy a tener una reunión por regiones, ya estamos convocando, con los gobernadores, para poder definir para el 2020, en general todo el sexenio, pero particularmente para el 2025, cuáles obras prioritarias son indispensables, apoyadas por la Federación y por las entidades de la República. Y son regionales porque, por ejemplo, la carretera Guaymas-Chihuahua, pues tiene que ver con Sonora y con Chihuahua. Entonces, para eso son las reuniones con los gobernadores. En el caso, y también los gobernadores electos, en el caso en donde todavía no está clara la definición del Tribunal Electoral de gobiernos estatales, pues ahí nos vamos a esperar, ¿verdad?, para la convocatoria a los electos. Ahora, o a los estados que corresponda, y en su momento pues ya nos reuniremos con ellos, de todos los partidos. Tiene que haber una relación institucional, siempre, y de apoyo. Nosotros gobernamos, a mí me va a tocar gobernar al pueblo de Aguascalientes, igual que a la gobernadora, aun cuando Aguascalientes haya sido el único estado en donde no hayamos ganado. La presidenta voy a ser yo, y nos toca gobernar a todo el pueblo de México, incluso apoyar a nuestros hermanos migrantes. Entonces, ahí donde se establece una relación política, porque también ha habido de confrontación política del gobernador con el presidente o la presidenta de la República, pues ahí se busca evitar, porque finalmente todos los adultos mayores, independientemente de qué estado, reciben su pensión universal. Todos los niños y niñas o jóvenes de secundaria, independientemente de quién los gobierne en sus estados o municipios, van a recibir la beca universal si van en la escuela pública. Y en la medida de lo posible, pues, coordinarnos. Ya lo hemos planteado, es nuestra política de seguridad. A ver, la última, por acá. Ayer se presentó el informe de Secretaría de Hacienda en la mañanera. A ver, sería muy bueno que el IMCO dijera que es la primera vez que se redujo la deuda externa en el país. O que dijera que fuimos de los pocos países, y no el único, que no se endeudó durante la pandemia, a pesar de que había una presión enorme
para que se endeudara el país, o que de los últimos sexenios ha sido el gobierno que menos deuda ha adquirido respecto al PIB en esa relación, independientemente de que han aumentado las tasas de interés, porque hay que hablar de eso. Cuando aumentan las tasas de interés, pues evidentemente aumenta el servicio de la deuda. Entonces, cambió el modelo, eso sí, cambió el modelo económico a un modelo económico que no solamente ha apoyado a quien menos tiene, ha sacado a más de 5 millones de personas de la pobreza, sino que a todos les ha ido mejor. Por eso es por el bien de todos y de todas, primero los pobres, porque también a los empresarios les ha ido mejor en el país. Y la segunda pregunta es, ¿en qué fecha podrían iniciarse las licitaciones para las nuevas vías férreas y cómo prevé que impulsen el desarrollo regional tal como sucedió con el... Hoy en la tarde tengo una reunión ya de trenes, vamos muy adelantados. Vamos a ver si una parte de los trenes, de las vías, las va a hacer la Sedena, ingenieros militares, y otra parte las van a hacer empresas privadas bajo licitación. Entonces, vamos a ver del presupuesto que existe ahora, si algo puede iniciar a partir de octubre, y también vamos a ver si Secretaría de Hacienda desde ahora o cuando entremos podemos hacer estas licitaciones desde este año, que se puede hacer con autorización para ejercer los recursos a partir del 2025. Pero con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sí. Gracias a todos y a todas. Gracias.